Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este postre que es súper fácil de realizar. No vamos a necesitar prender el horno para hacerlo. Queda un postre súper sabroso. Receta ideal para alguna ocasión en especial o, ¿por qué no?, para sacarnos el antojo de comer algo rico y frío. Así que vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 3 paquetes de galletitas Oreo, que son estas que se ven acá en la imagen. A las galletitas las voy a poner dentro de la procesadora y las voy a triturar muy bien. Cada tanto pueden apagar la procesadora y con una cuchara van removiendo un poquitito las galletitas para que queden todas las galletitas bien trituradas. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente o la banderita del país de donde me estás mirando. Cuando tengamos las galletitas bien trituradas, vamos a tomar 75 gramos de manteca o mantequilla, la vamos a derretir y cuando la tengamos derretida, se la vamos a agregar a la procesadora y la vamos a volver a prender hasta que la manteca y las galletitas se hayan integrado por completo. Como digo, siempre si alguno de los ingredientes no les gusta, por ejemplo, si no consumen galletitas Oreo, lo pueden reemplazar por alguna galletita de chocolate. Si no consumen azúcar, el azúcar lo pueden reemplazar por edulcorante. Así que van variando la receta como a ustedes más les gusta, como más les convenga. También si no consumen dulce de leche, pueden utilizar dulce de leche light y hacen un postre con un poquitito menos de calorías. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo estoy utilizando un molde de pan que mide 23 por 13 y tiene 6,5 centímetros de alto. Al molde le voy a poner un papel manteca que sobresalga los bordes del molde. Y ahora sí voy a poner un poquitito más de la mitad de la preparación que habíamos hecho con las galletitas Oreo y la manteca derretida. Cuando tenga toda la preparación dentro, la voy a aplastar muy bien y vamos a intentar que quede lo más pareja posible. Para dejarlo bien parejo, con la cuchara vamos a ir haciendo un poquitito de presión sobre las galletitas que habíamos triturado y lo vamos a dejar lo más parejo que podamos. También, en vez de usar una cuchara para alisar esta capa de galletitas Oreo con manteca, pueden usar un vaso que tenga la base bien plana y lo van apoyando sobre todas las galletitas trituradas para que quede bien compacta y bien derechita esta capa de galletitas Oreo y manteca. Ahora vamos a tomar 350 gramos de crema de leche o nata para montar. Les quiero recordar que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones. Le vamos a sumar una cucharada bastante colmada de azúcar impalpable, un poquitito de esencia de vainilla y con una batidora eléctrica lo vamos a batir muy bien hasta que la crema esté bien montada. Si no tienen una batidora eléctrica, también lo pueden hacer con un batidor de alambre, lo único que les va a llevar un poquitito más de tiempo y de esfuerzo. Cuando tengamos la crema bien montada, así es como les tiene que quedar. A la crema la vamos a poner sobre la base de galletitas Oreo que habíamos hecho y también la vamos a tratar de emparejar lo más que podamos. Ahora que estoy haciendo la capa esta de crema, recordé algo importante y es que cuando batimos crema, la crema tiene que estar bien fría y si es un día en el que hace muchísimo calor, también sería ideal que el recipiente donde vayamos a batir la crema esté bien frío. Cuando tengamos este paso listo, lo vamos a llevar al freezer por aproximadamente media hora, así nuestra crema toma un poquitito más de cuerpo y está un poquitito más fría.
Pasado este tiempo vamos a sacar el postre del freezer. Vamos a tomar 400 gramos de dulce de leche repostero que tiene que estar a temperatura ambiente y lo vamos a pasar sobre nuestra crema. Importante que el dulce de leche esté a temperatura ambiente para que al momento de distribuirlo sobre la crema sea muchísimo más fácil. Así que con el dulce de leche vamos a formar una capa. Acá cuando estén pasando el dulce de leche sobre la crema, háganlo con cuidado porque la crema en media hora de haber estado en el freezer no está tan firme. Así que pasen la cuchara con mucho amor, con mucho cariño, para que el dulce de leche no pase a la capa de crema. Una forma más fácil de hacer esta capa de dulce de leche puede ser también poner todo el dulce de leche dentro de una manga y ahí sí hacen la capa con el dulce de leche. Una vez que tengamos esta capa de dulce de leche, vamos a llevar nuestro postre al freezer por 1 hora. Cuando haya pasado esta hora, vamos a sacar el postre del freezer. Lo vamos a sacar del molde, le vamos a sacar el papel manteca. A este postre yo lo estoy haciendo en forma de budín, es bastante grande, pero si ustedes se están cuidando o por ahí son una persona sola, también lo pueden hacer en vasitos y tienen la porción justa. Lo vamos a poner sobre la fuente donde lo vayamos a presentar. Finalmente le vamos a poner el resto de las galletitas con la manteca que nos había sobrado. Lo vamos a distribuir muy bien a las galletitas y luego con la mano le vamos a hacer apenitas un poquitito de presión. Si te gustan los postres, acá arriba te voy a dejar un enlace de un postre que es sin horno y realmente queda súper delicioso. Si te gusta el dulce de leche, acá arriba te voy a dejar un postre con dulce de leches y vainillas que queda espectacular. Y si sos más clásico y te gustan los flanes, acá arriba te voy a dejar un flan de dulce de leche que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Para decorarlo usé aproximadamente unos 150 gramos de baño de repostería. Se lo puse por arriba, pero esto es optativo. Si no les gusta agregarle el chocolate, también si quieren les pueden hacer unos copitos de dulce de leche o dejarlo así solo como está, que va a quedar genial también. Al chocolate yo lo derretí a baño María. Si no saben cómo derretir el chocolate a baño María, acá arriba les voy a dejar un enlace en el que les explico de forma muy fácil cómo hacerlo. Al postre tienen dos opciones para guardarlo. La primera sería guardarlo en el freezer y nos quedaría un postre helado. Y la segunda sería guardar el postre en la heladera y les va a quedar muchísimo más cremoso. Así que acá lo dejo a elección de cada uno. Particularmente a mí me gusta muchísimo más el postre que esté en el freezer, que quede un postre helado. Así de simple ya tenemos nuestro postre preparado. Díganme si no fue muy fácil de realizar. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.